Hechos 2:46, amén. Le vamos a dar lectura 46 y 47 para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que lea conmigo los dos textos en voz alta. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Repite conmigo lo último: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oye, eso me impresiona. Eso me impresiona. ¿Saben por qué? Porque en aquel tiempo no se hacían campañas, no se hacían conciertos, no se hacían cruzadas, no se hacían retiros, no se hacían ninguno de los programas de evangelismo que tenemos ahora. Es más, no había ni imprenta, no se salía a repartir folletos. Y no estoy diciendo que sea malo, pero me impresiona que como, hermanos, era Dios quien añadía a la iglesia, no los programas, no los métodos, no las campañas de evangelismo, ni nada de lo que hoy se ha metido dentro de la iglesia como programas de crecimiento de iglesia. No, era Dios. El propósito de este mensaje es para que usted aprenda cómo provocar un crecimiento en la iglesia. Porque tenemos que aprender cuál es la manera bíblica de que esta iglesia pueda crecer. Porque si no buscamos un crecimiento, porque si usted no procura un crecimiento, de nada, escúcheme lo que voy a decir. Si usted no procura un crecimiento, de nada va a servir, y lo voy a decir con todo respeto. De nada va a servir todo el dinero que se invirtió, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el cansancio para levantar estas 4 paredes y que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y ustedes sigan siendo los mismos. Santo. De nada va a servir que vengan años y años y yo cada año venga y sean las mismas caras, y en lugar de que vayan creciendo me digan, no, pues ya fulano de tal se fue, y en lugar de ir avanzando, hermanos, vayan disminuyendo y vayan a quedarse como aquellos pastores que tienen 1, que tienen 2 almas. De nada va a servir. Por eso en esta tarde yo le oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué les predico, Señor? Porque yo voy predicando cada día lo que Dios me da para ese día, para ese momento. Yo tengo miles de mensajes para predicar, pero no predico esos mensajes. Los tengo archivados ahí, por años los tengo archivados. Pero cada palabra es para ese momento en particular. Y Dios puso un espíritu que yo les hable, que yo les enseñe, que yo les comparta la manera de cómo provocar un crecimiento en la iglesia. Por eso el título de este mensaje es Provocando un crecimiento en la iglesia. Dígalo conmigo en voz fuerte: provocando un crecimiento en la iglesia. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? Amén. Pues usted debe de procurar. Usted debe de procurar ese crecimiento. Y no le deje ese trabajo solamente a la hermana Amelia. No, ese trabajo de provocar un crecimiento es entre todos. Todos. Y en esta tarde vamos a meditar ese aspecto muy importante y necesario para la vida de la iglesia: provocar un crecimiento. Dios ha revelado en su palabra la manera correcta de cómo puede crecer congregacionalmente la iglesia, porque la iglesia es ese pequeño grupito
son ustedes. No le llame iglesia a esto, porque esto no es iglesia. Esto es una casa de oración. La iglesia somos nosotros. Somos nosotros, pero tradicionalmente traemos la mentalidad católica de llamar la iglesia al edificio. La iglesia somos nosotros, usted y yo. Amén. Entonces, aquí está la forma más sabia y correcta y bíblica de cómo tiene que crecer una iglesia, y me estoy refiriendo congregacionalmente, no materialmente. El crecimiento de la iglesia es el anhelo más grande que hay en el corazón de Dios, y también en la vida de nosotros los pastores. Todos los pastores anhelamos que la iglesia crezca. Da hasta pena cuando decimos: tengo tantos años en el ministerio y de 15, 20 personas no pasamos. Da hasta vergüenza. Amén. Todos los pastores deseamos un crecimiento en la iglesia, y Dios también. Lamentablemente hoy en este tiempo muchos pastores y muchos líderes de iglesia han perdido el norte de Dios, la dirección de Dios sobre la forma correcta de hacer crecer una iglesia. Y en el afán de hacer crecer iglesias, algunos líderes y pastores han cometido el error de imitar programas, actividades del mundo, imitando los programas y los métodos de crecimiento de las empresas. Y esos métodos empresariales, hermanos, ese liderazgo del mundo, esas estrategias del mundo, las han traído a la iglesia. Y han dejado a un lado el principio de crecimiento bíblico revelado por Dios en su poderosa palabra. Y muchas iglesias han crecido con los métodos del mundo y no conforme a la revelación de la palabra de Dios. Esa es una gran verdad. Sabemos, hermanos, cómo hay iglesias grandísimas, iglesias que van creciendo a la manera del mundo, con los métodos, hermanos, de las empresas, con el liderazgo, hermanos, con la filosofía de las empresas, pero no conforme a la revelación de la palabra de Dios. Y el precio a pagar por crecer con los métodos y las estrategias del mundo de esas iglesias es que terminan cayendo en el libertinaje, en el modernismo, lleno de mundanalidades, iglesias grandes pero mundanas y paganas que celebran todas fiestas del mundo como estrategia para llenar los templos, pero vacías del poder de Dios y de la presencia de Dios. Iglesias mundanas que en su afán de llenar los templos han celebrado, hermanos, todo lo que celebra el mundo, todo lo que celebra el católico, hasta el Halloween. Hoy ya se celebra en las congregaciones. Y muchas veces nos vamos, hermanos, con el engaño, con la mentira de que eso es el crecimiento bíblico o el avivamiento bíblico, pero no es cierto, hermanos, porque esa clase de crecimiento no es agradable delante de Dios, porque no todo lo que crece es sano. Escucha lo que te voy a decir: no todo lo que crece es sano. Y vamos a poner el ejemplo del cuerpo. La iglesia se compara como un cuerpo. El crecimiento del cuerpo, hermanos, es un crecimiento sano y corresponde ese crecimiento a todas las partes y extremidades del cuerpo. Pero también puede haber un crecimiento del cuerpo que no es sano. ¿Cuál es el crecimiento del cuerpo que no puede ser sano? Aquel crecimiento, hermano, que viene con deforme. Aquel crecimiento que viene alterado, gracias. Aquel crecimiento que viene con enfermedad. Aleluya. ¿Sabía usted que la enfermedad también crece en el cuerpo? Y
no es un crecimiento sano, en su cuerpo le puede brotar un tumor. Y ese tumor va a tener crecimiento en la parte lastimada, dañada del cuerpo. El cuerpo va a crecer. Y en esa parte el cuerpo va a tener un crecimiento anormal. Pero ese crecimiento no es sano. Porque puede ser un crecimiento maligno, fruto de un tumor interno. Entonces no todo el crecimiento que se mira en las iglesias es sano, pero sí hay un verdadero crecimiento, el crecimiento que viene de Dios, el crecimiento que produce Dios. Pero esa clase de crecimiento, hermano, lleno de maldad, de malicia, de inmundicia, no es agradable delante de Dios. Y esa clase de crecimiento es lo que ha llevado a muchas iglesias a apartarse de la sana doctrina de la palabra de Dios. Los pastores, líderes, hermanos y hermanas que amamos la santidad de Dios, que amamos la sana doctrina de la palabra de Dios, no queremos esa clase de crecimiento. Yo, en lo personal, yo no quiero que esta iglesia vaya a crecer a la manera del mundo. Dios nos libre y Dios nos libre a ustedes como iglesia de que por querer crecer empiecen a imitar las cosas del mundo. Ese crecimiento no lo queremos. Ese crecimiento lo tenemos que rechazar. Un crecimiento donde se permite todo. Un crecimiento donde se tolera todo. Un crecimiento donde se celebra todo. Esa clase de crecimiento no la debe de aceptar usted como iglesia. No debe de dejar ir su corazón en pos de ese crecimiento. No queremos esa clase de crecimiento en las iglesias de Roca de Salvación. No queremos esa clase de crecimiento en la iglesia Promesa Fiel. No queremos esa clase de crecimiento porque trae contaminación de inmundicia a la iglesia. El crecimiento al estilo del mundo casi siempre termina llenando las iglesias de apostasía y de toda clase de herejías. Dos cosas terribles: apostasía y herejías. Por eso usted se va a dar cuenta que aquí se hacen cosas que en otras iglesias no se hacen, y allá se celebran cosas que aquí no se celebran. Amén. ¿Por qué? Porque queremos un crecimiento santo, un crecimiento puro, un crecimiento auténtico, que no venga por los métodos del mundo, que no sea provocado por el hombre, que sea provocado por el Señor, así como Él le dio crecimiento a la iglesia en Jerusalén, donde la palabra testifica que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Ese es el crecimiento que viene de parte de Dios. El crecimiento que buscamos, deseamos y anhelamos es aquel crecimiento de la iglesia que exalta la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Porque en ese crecimiento mundano se exalta más la gloria de los hombres. Oh, el apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal. No, hermanos, no. Yo no tengo ningún problema que usted me diga al hermano Abel. Yo no tengo ningún problema con ello. Si me quiere decir pastor, está bien. Y si no me quiere decir pastor, dígame hermano, gloria a Dios. No hay problema. Porque aquí el grande, el todopoderoso, hermano, el indispensable es Dios. Entonces buscaremos un crecimiento donde toda la gloria sea para aquel que murió en la cruz del Calvario. El crecimiento que buscamos y debemos de provocar es el crecimiento que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este bendito crecimiento está aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46. Y vamos a entrar a detalle. Hechos 2:46, acompáñenme. Y perseverando unánimes
cada día en el templo. Un buen ejemplo a seguir. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado, ¿cuál era el resultado de hacer todo lo anterior? ¿Cuál era el resultado? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Impresionante, hermano. No había radios cristianas, no había canales cristianos, no había ningún tipo de literatura impresa. Es más, ni este libro existía como tal. Eran puros rollos, puros pergaminos antiguos. No había programas, no había métodos. No había nada de eso que hoy se ha inventado, hermanos, para acaparar y traer personas a la iglesia y llenar los templos. Estamos hablando de una experiencia, de un avivamiento verdadero, hermanos, que traía crecimiento a la iglesia cada día. ¡Aleluya! Y bíblicamente este crecimiento venía de parte de Dios y era producido por Dios como respuesta a la vida espiritual de la iglesia. Amén. Ahora, voy a hacer una aclaración. No se me vaya a poner muy religioso, entonces diga, no, pues entonces ya no hay que salir a evangelizar, ya no hay que salir a repartir folletos. No, no hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero aquí vamos a mirar bíblicamente qué es lo que hacía la iglesia para que Dios le haya dado tremenda bendición. En estos textos hay algunos detalles que yo quiero que usted mire. Detalles que la iglesia tiene que aprender a vivir. Se escuchó en estos dos textos de la Biblia, 46 y 47 del libro de Hechos capítulo 2. Hay muchos detalles que yo quiero señalárselos en esta tarde, compartirlos en esta tarde, para que usted aprenda y pueda vivir, pueda llevar a la práctica esos principios para que pueda crecer a la manera de Dios. Así que número uno, primer aspecto, número uno, la perseverancia unánime de la iglesia trae crecimiento de parte de Dios. ¿Escuchó? La perseverancia unánime de la iglesia trae crecimiento de parte de Dios. Por eso en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso trae crecimiento, hermanos. Eso funciona, hermanos, porque ese es el método de Dios para que la iglesia crezca. Era lo que producía crecimiento a la iglesia de Jerusalén. La iglesia que persevera en unidad siempre será bendecida de parte de Dios, porque Dios prometió bendición donde hay unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías, y al final la promesa, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una iglesia unida siempre será bendecida. Una iglesia unida siempre va a ir creciendo a la manera de Dios. ¿Quieren crecer como iglesia? Practiquen este principio. La primera iglesia en Jerusalén era una iglesia de mucha unidad. La Biblia dice, todos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ustedes ya están haciendo, ya están practicando ese principio. Hoy estamos aquí, mañana viernes, los días viernes, ¿dónde están?
En los hogares ya el principio ya está. Solamente perfecciónenlo. Simplemente continúen. No se desanimen. Sigan adelante en ese principio, porque es un principio bíblico que trae crecimiento. Amén. Dos palabras sobresalientes en este texto. Dos palabras. Perseverancia. Repita conmigo: perseverancia. La palabra perseverancia es la acción de ser constante. Eso es perseverancia. Ser constante, no desanimarse, no desalentarse, sino seguir adelante en todo tiempo, en toda circunstancia, no desmayar, no abandonar la fe. Esta era la vida de los primeros cristianos. Eran perseverantes. Siempre en el templo y en las casas, en el templo y en las casas, en eso perseveraban. Y esa perseverancia era en unidad. Repite conmigo: unánimes. La palabra unánimes es la acción de estar en común acuerdo. ¿Se escuchó? Estar en común acuerdo, mantenerse unidos en pensamiento, acción, servicio y decisiones. Esto también es importante, hermano, porque perseverancia en unidad trae crecimiento, hermanos. Y aquí es donde cada uno de ustedes deben de ceder a su voluntad y velar por el bien común de los demás. Es ahí donde tenemos que a veces ceder, porque muchas veces la iglesia va a estar de acuerdo en algo que a mí no me parece. Y es ahí donde usted tiene que ser sabio. Si la mayoría está de acuerdo en algo, pues no se ponga a pelear, no se ponga a sembrar cizaña, no se ponga a estar ahí de contreras, de negativo. Oye, si la mayoría está de acuerdo, pues vamos a estar de acuerdo, aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me cuadre, aunque a mí, yo quizá no esté de acuerdo con esa decisión, pero buscaré el bien común de los demás, porque eso es perseverancia en la unidad. Aquí se necesita mucha madurez, hermanos. Esta perseverancia y unidad la expresaban en su vida espiritual. Se reunían en el templo y también en las casas. Ellos como iglesia perseveraban muy unidos en las actividades del templo y también en las convivencias de los hogares. Esta clase de perseverancia y unidad es la que necesitamos en nuestras iglesias. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque a veces hay tantos desacuerdos. Les ponía yo el ejemplo de la pintura. Uno dice: no, el color que sea de este color la pared. Y otro dice: no, que sea de este color. Y ahí empiezan a pelearse. Así no se avanza, hermanos. Así no. Esta clase de perseverancia necesitamos en nuestras iglesias para que podamos crecer. Hoy en día, da hasta vergüenza decir esto. Hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias muy pequeñas, pero muy pequeñas. Y aún siendo pequeños, y aún siendo pocos, esos 2 o 3 que están ahí metidos siempre en el templo, están bien divididos. Hay división, hay disensión, hay diferencia. Pequeñas y con pocos miembros, y aún así viven divididos, separados, enemistados, sin tener acuerdos entre ellos mismos. Y viviendo así entre pleitos y contiendas. Por eso las iglesias nunca crecen. Por eso hay iglesias muy pequeñas. Y sobre todo en esta zona de por acá, me comentaban los hermanos, pastores que ustedes conocen, escasos, sin miembros, porque no hay perseverancia ni unidad
En ellas, ahí todo el mundo hace lo que quiere, lo que se le venga en gana, y no hay una unidad corporativa, no hay una unidad congregacional. Yo no quiero que vayan a caminar así, hermanos. Yo no quiero que vayan a caer en ese error. Tienen que esforzarse por mantenerse unidos. Aunque eso implique que tengas que morir a tu voluntad, que tengas que morir a tu yo, que tengas que morir a lo que tú crees, que tengas que morir a lo que tú piensas, por ceder a la voluntad de la mayoría. Digo, si quieren crecer a la manera de Dios. Segundo principio, la convivencia entre hermanos trae crecimiento de parte de Dios. La convivencia entre hermanos trae crecimiento de parte de Dios. La Biblia dice, comían juntos con alegría. Ese es otro principio. Segundo principio, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No esperaban que alguien cumpliera 15 años, porque en ese tiempo no se celebraban los 15 años. No esperaban que algo sucediera para celebrar, no. Era un hábito propio de la vida de ellos. Sin tener motivos para celebrar, celebraban, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La convivencia cristiana, fraternal, entre los miembros de la iglesia es muy importante, porque al convivir juntos se desarrolla confianza, se desarrolla amistad, se desarrolla compañerismo y amor cristiano entre unos y otros. La Biblia dice que la iglesia comía juntos con alegría y sencillez de corazón. Es ahí en la convivencia donde el hermano conoce al nuevo hermano que está viniendo, donde los matrimonios, donde todos, hermanos, podemos conocernos y convertirnos en hermanos y amigos. Esa es la convivencia cristiana. ¿Cómo nos vamos a conocer de verdad? Si solamente nos limitamos al venir al culto y terminando el culto, hermano, pareciera que nos quemaran la planta de los pies, queremos salir corriendo para nuestras casas. ¿Cómo nos vamos a conocer? Conviviendo, compartiendo. Era lo que hacían los primeros cristianos. La convivencia cristiana es algo muy agradable delante de Dios. Cuando la iglesia promueve y practica la convivencia cristiana, cuando comen juntos con sus hermanos y hermanas, se conocen de verdad y pueden buscarse como una familia en Cristo. ¡Aleluya! Es bueno, hermanos, que de vez en cuando, sin que exista motivo aparente, hermanos, vamos a hacer una comida. Amén. Sería excelente, hermano, que lo tengan como un programa de la iglesia. Amén. Una vez al mes, cada mes y medio, vamos a traer alimentos, vamos a convivir juntos. 2 veces al año, vámonos por ahí todos juntos como iglesia a convivir a un parque, algún balneario. Vámonos como iglesia. Esa es la convivencia cristiana. Hace falta. Nosotros salimos 2 veces al año allá en Ciudad Juárez. Apenas la semana antepasada que me vine, bueno, yo llegué aquí el sábado, fue el domingo anterior, rentamos una alberca, hermanos, 6,000 pesos entre todos pagamos la alberca. Hicimos bautismos y de ahí todo el día conviviendo, jugando. Los hermanos llevaron comida. Qué bonito, hermanos. Esa es la convivencia. Se tiene que procurar esto. Muchas veces, hermanos, venimos con tantos conceptos y traumas y complejos que no queremos convivir con la iglesia. La Biblia me enseña que esos cristianos convivían juntos, con sencillez, con alegría. Hoy, hermanos, la mayoría de las iglesias que van creciendo con los métodos del mundo, escuchen la tragedia.
Hay iglesias grandísimas, hermanos, de miles de personas, pero la mayoría de esas personas que se congregan en esas iglesias grandísimas son unos perfectos desconocidos entre ellos mismos. Son unos perfectos desconocidos. Hay personas que van a esas megas iglesias, a esas iglesias grandísimas, y nunca han tenido la oportunidad de comer con los demás, de conocer a los demás. Nunca se han sentado a comer en la mesa con los pastores, con los líderes, con sus demás hermanos. No se conocen. No se conocen. Y escuchen lo que voy a decir: no sirve de nada ser parte de una iglesia grande si no tenemos la capacidad de convivir juntos en armonía como hermanos. No sirve de nada ser parte de una iglesia de miles de personas si no tengo la capacidad de conocer a mi hermano, el que se sienta al lado mío, de convivir junto con él, de conocer su vida, conocer su familia, compartir los alimentos, buscarlos, amarlos como una familia de verdad. No sirve de nada. ¡Qué tragedia ser parte de esas iglesias grandes y ser un desconocido para los demás! La iglesia de Jerusalén era una iglesia en crecimiento, pero también era una iglesia que convivía mutuamente entre todos sus miembros. Iglesia Promesa Fiel, si ustedes quieren crecer a la manera de Dios, tienen que saber convivir juntos con alegría y sencillez de corazón. Le voy a preguntar a tu conciencia: ¿cuántas veces has invitado a tu casa a comer alguno de los hermanos que se congregan aquí? Si lo has hecho, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no lo has hecho, es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Amén. Y si vienen almas nuevas, con más razón. Que la meta de ustedes como iglesia sea que cada alma nueva que venga aquí realmente se sienta en familia. Amén. Esa debería ser la meta de ustedes como iglesia si quieren crecer. Que cada alma nueva que venga aquí se sienta en confianza con todos ustedes. Entonces, hermanos, van a tener crecimiento de parte de Dios. Tercer aspecto: la alabanza como testimonio de vida trae crecimiento de parte de Dios. Ese es otro aspecto también importante. La alabanza como testimonio de vida trae crecimiento de parte de Dios. ¿Y de dónde saco eso? ¿Del texto? ¿Qué es lo que dice el texto? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Se ha notado que no he agarrado otro texto? Les estoy explicando cada parte del texto. Esto es predicar bíblicamente. Amén. La alabanza como testimonio de vida atrae o produce crecimiento de Dios. Ese es otro aspecto muy importante, hermanos, efectivo para producir verdadero crecimiento. La alabanza como un estilo de vida. Aleluya. La vida de estos cristianos, en esta iglesia, la alabanza era un estilo de vida. La alabanza de ellos era algo más que música. La alabanza de ellos era más que cantos y acordes. Ellos alababan a Dios en su forma de vivir. Era una alabanza pública expresada por medio de su testimonio personal. Ese es otro elemento importante para que una iglesia crezca. En otras palabras, cuando yo estoy diciendo alabanza como testimonio de vida, estoy diciendo que ellos vivían lo que cantaban, vivían lo que alababan. Hoy la mayoría de las iglesias, en la mayoría de esas iglesias, no se vive lo que se canta. Iglesias manchadas con un mal testimonio, hermanos, nunca van a crecer.
no va a haber crecimiento. Tristemente hoy, hermanos, es una tragedia. Se canta mucho y se vive poco de lo que cantamos. En esta iglesia de Jerusalén había congruencia entre lo que cantaban y lo que hacían. Por ello, no había ningún reproche de afuera. Dice que tenían el favor con todo el pueblo. Cuando hay congruencia entre lo que decimos y hacemos, las personas no cristianas verán que es cierto que Dios habita en nosotros. Y en lugar de criticarnos, hallaremos gracia y favor de parte de ellos. Yo quiero que medite lo siguiente. ¿Sabía usted que la mayor crítica, voy a repetir, la mayor crítica que recibimos de parte de la gente no cristiana es que nosotros somos hipócritas? Santo. Esa es la mayor crítica. De allá afuera hacia nosotros. Que somos hipócritas porque no vivimos lo que decimos. No practicamos lo que cantamos. No expresamos en la vida práctica lo que alabamos aquí. Si queremos crecer como iglesia, tenemos que convertir nuestra alabanza en un testimonio de vida delante de los incrédulos. Ya voy a terminar. Lo último, mire lo último. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es interesante, hermano. Mirar cómo Dios, escuche, era Dios quien producía un verdadero crecimiento en la iglesia. La iglesia hacía su parte. ¿Cuál era la parte de la iglesia? Perseverar unidos, convivir juntos en armonía, compartiendo los alimentos, vivir lo que cantaban y lo que decían. Esa era la parte de la iglesia. Pero Dios, hermanos, también hacía la suya: traer las almas nuevas. La iglesia no necesita de andar imitando al mundo en nada. Absolutamente nada para crecer. Dios le concedía crecimiento a la iglesia por la vida espiritual que tenían, viviendo en perseverancia, unidad, convivencia cristiana, viviendo lo que decían, la alabanza como un testimonio de vida. Esta clase de vida espiritual es la que Dios le agrada, y por ello el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Póngase en pie, por favor.